minuto que voy a conectar los cables acá para que haya una mejor transmisión, ¿listo? Bueno, mientras el profe Pacho se va organizando ahí, voy a hacer una breve presentación de él. Bueno, como la mayoría de ustedes le conocen, él es el profe Francisco Tolosa, Francisco Javier Tolosa, más conocido entre muchos de nosotros como el profe Pacho Tolosa, quien nos ha acompañado y acompañado a diferentes organizaciones sociales en esta labor de la formación, del análisis, del pensarnos académicamente y colectivamente las diferentes condiciones del conflicto y digamos que formas de que el conflicto se representa en el país. Ha participado y acompañado diferentes procesos de paz, entre esos, pues el proceso de paz del 2016 entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, en ese entonces con Juan Manuel Santos, hizo parte de la colectividad de Voces por la Paz, quienes se encargaba de debatir en el Congreso la aprobación de el acuerdo de paz posterior al plebiscito. Es académico y docente de la Universidad Nacional. Ha hecho parte de diferentes organizaciones y plataformas sociales. Actualmente se encuentra articulando en Sintronal, el Sindicato de Trabajadores de, las universidades de la Universidad Nacional. Y bueno, lo tenemos aquí con nosotros en este espacio de formación y en este espacio de defensa de los derechos humanos. El tema con el que hoy va a abrir el profe Pacho Tolosa va a ser los derechos humanos y la crisis humanitaria en Colombia, teniendo en cuenta estos dos primeros meses del año, cómo inician con todo el tema de la crisis en el Catatumbo, pero también recordemos que el año pasado tuvimos tanto las rupturas de múltiples mesas de negociación que se habían dado en el marco de lo que hoy llamamos como la paz total. Tuvimos la crisis humanitaria y tenemos aún la crisis humanitaria en el Cauca hacia los municipios de Argelia, Balboa y toda esta zona. Tuvimos también todo el tema de la crisis humanitaria y la confrontación entre diferentes grupos armados en el sur de en el sur de el Caquetá y el Guaviare. Y en el marco de todo eso, pues es importante pensarnos los derechos humanos y cómo vamos a atender esta crisis humanitaria, las organizaciones sociales y quienes hacemos la labor de defender los derechos humanos. Y eso no solamente en términos mecánicos o técnicos con instrumentos, como ya lo vamos a ver a lo largo de nuestra escuela, sino también a partir del análisis del conflicto y a partir de comprender cuáles son esos discursos, cuáles son esos nuevos repertorios, cuál es ese nuevo ciclo del conflicto en Colombia, qué es lo que está pasando, qué tenemos en el marco de estas nuevas negociaciones o intento de negociaciones con los múltiples actores que tenemos, qué viene pasando en términos de paz y derechos humanos con este nuevo gobierno, que ya incluso ya va saliendo, más que nuevo ya gobierno saliente. Y bueno, para eso pues tenemos a nuestro profe Pacho Tolosa. Entonces nada, profe Pacho, te doy el espacio, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar. Sé que venías corriendo, agradezco tu disposición. No me escuchan, pero es culpa mía. Listo. Entonces, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre, a pesar de las dificultades de diversa índole, es positivo poder dialogar con quienes
arriesgan su vida por la vida misma en este ejercicio de los derechos humanos, de la defensa, perdón, de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, siempre también será bueno seguir reflexionando porque creo que parte de los graves problemas que tenemos hoy en el país en términos políticos, que justamente tiene que ver con la temática, es toda una línea, una tendencia negacionista del conflicto y cuando no negacionista, la misma teoría, de lo mismo necesarias reflexiones que nos permiten entender o comprender la paz, los derechos humanos. Y pues para entenderla, los que creemos en las miradas dialécticas, en las visiones dialécticas, ¿no? Que todo tiene cara y cruz, ¿sí? Cara y sello. Hemos de decir, pues, que no se puede entender la defensa de los derechos humanos sin entender los hechos que violan, que transgreden esta normatividad, estos principios, y de igual manera, no se puede comprender la paz y el ejercicio de paz sin comprender la guerra que se va a acabar, ¿no? No es lo mismo la Segunda Guerra Mundial, a la guerra del Vietnam, ¿sí? Al conflicto árabe-israelí, más allá de que en todos ellos hayan sufrido ingentes cantidades de la población civil, ¿no? Yo creo que esa lectura sesuda hoy sigue haciendo falta, ¿no? Entonces arrancaría yo con esto. ¿Cómo comprender la crisis humanitaria? ¿Es crisis humanitaria? ¿Es genocidio? Porque a veces los términos también son bastante pol politizados y tienen una utilidad política muy nítida, digo yo, ¿no? Yo quiero entrar a plantear que la actual situación de efectivamente de violación de los derechos humanos en Colombia tiene como principal causa la continuación del conflicto armado interno. Podemos discutir qué tan interno es el conflicto armado y será uno de los matices, una de las aristas a desarrollar. Pero, pues esto y a riesgo de verdad de perogrullo, el acuerdo final de paz, contrario a los deseos de muchos y muchas, quienes lo impulsamos, no significó el efectivo fin de la guerra del país, sino ante la perfidia estatal y ante el incumplimiento sistemático del acuerdo, no solo persistieron las causas estructurales del conflicto armado, sino aún peor, se profundizaron en algunas regiones y yo iría un poco más allá. El incumplimiento ha generado un problema grave en las comunidades, en las poblaciones, en los que ustedes llaman los territorios, porque dicen, y entonces antes no cumplieron y ahora sí nos vienen a cumplir. Ese, ese mito del pastorcito mentiroso, ¿sí? Con la que las comunidades reciben al Estado colombiano y que lamentablemente hay que decir, este gobierno ha ayudado en poco a, a derrumbar, ¿sí? Esa compulsión al incumplimiento. Lo segundo, claro, efectivamente hay unos nuevos factores del conflicto, unas nuevas dinámicas del conflicto, unas nuevas espacialidades del conflicto, pero eso no debe llevar, porque tendría en mi opinión, ustedes quienes defienden los derechos humanos, tienen ese matiz tan importante, ese fiel tan importante, sería profundamente revictimizante. Hay quienes pretenden alegar que los actuales hechos de victimización que sufre la población civil es producto de dos grandes teorías, ¿sí? La teoría matizada, la teoría uribista, la teoría ni siquiera uribista, de la mayoría del establecimiento es en Colombia el único factor de violencia es el narcotráfico. Eso implica decir que los líderes sociales del Pato Guayabero, que los líderes sociales del sur de Bolívar, que los líderes sociales de el Bajo y Medio Calima están muriendo en vendetas criminales o que no son líderes sociales, sino que sencillamente tenían algún tipo de interés comercial o anticomercial o de choque comercial con el circuito del narcotráfico. Segundo aspecto, yo por eso, por ética,
por política y además porque es falsa, rechazo la visión narcotizada del conflicto, que además hay que matizarla, ¿no? También. O sea, yo siempre digo, ahora que está de moda el debate de Taiwán, se quiere Occidente, como Occidente colectivo, como dicen los rusos, quiere hacernos olvidar que Chiang Kai-shek era un narcotraficante de opio. O sea, el surgimiento mismo de la China nacionalista es parte de un ejercicio de venta de narcóticos para financiar la guerra contra insurgente en aquel momento contra Mao Zedong, ¿no? Por mencionar solamente ese ejemplo. Entonces, no es este tema de que, que lo único son los factores del narcotráfico es una negación del carácter histórico, social y político del conflicto. Claro que el narcotráfico es un combustible y no es cualquier combustible. Claro que las economías ilícitas, llamadas así, son un catalizador del conflicto en Colombia, pero no son ni el único ni el principal. La segunda versión es igualmente estigmatizante. ¿Y cuál es la versión estigmatizante? Es la versión, la crisis es por guerras entre grupos armados, a los que se les concede más o menor concesión, elementos políticos, ¿sí? Entonces hay una guerra entre los mordiscos y el ELN, una guerra entre los mordiscos y otros mordiscos, una guerra entre los mordiscos y el Estado. Entonces, que además la está trabajando el señor, ha trabajado la Cruz Roja, ¿sí? En una clarísima incomprensión de lo que pasa tanto en los territorios como lo que pasa a nivel nacional, ¿no? O sea, es como eso, esas formulaciones sobre la guerra. El viejo Engels decía generales de gabinete, o sea, hecha de chimeneas en Chapinero, en Bogotá, donde dice, no, voy a contar guerras para cuántas guerras hay en Colombia, la teoría de los 7 conflictos, y que hay que decirlo lamentablemente, en su incapacidad de sustentar una teoría sobre la paz total o la paz completa, este gobierno ha terminado importando y sus funciones gubernamentales parte de esas dos teorías, de la multiplicidad de los conflictos armados en Colombia y de la inexistencia del carácter político y solamente la teoría en términos del presidente Petro de la codicia. Claro que está presente, pero de igual manera hay otros componentes que siguen existiendo. Mi posición es clara, acá hay lo que hay es un encabalgamiento de guerras mal terminadas o de paces mal hechas, y que esas paces mal hechas lo que han generado es una superposición de guerras, pero no por separado, no como lo dice el comisionado Patiño, eh, balcanizadamente, ¿no? No, no es un tema balcanizado, sino con constantes nacionales. Y claro, hay matices como siempre las hubo. Cuando se vivió la violencia en mayúsculas en los años 40, 50, en la costa Caribe prácticamente no hay un nivel de sufrimiento como el que se vive en Boyacá o en el Tolima, porque, y claro que había intereses económicos, era el problema de las tierras cafeteras, lo que vale explica claramente por qué unas regiones sufren más directamente esta violencia en los 50 y otras no, como de igual manera en la década de los 90, ¿sí? El Pacífico no era parte, por ejemplo, del principal teatro de operaciones previo al Plan Colombia. ¿No? Menciono, hay otras regiones pues que vuelven en espiral, sobre todo el Alcatumbo, pero en general insisto en que no es estos matices regionales, este desarrollo desigual de la guerra, que es fruto del desarrollo desigual del capitalismo, en términos teóricos, no puede ser vista como una existencia de meras guerras territoriales. Máxime cuando muchos han venido reseñando con razón, en mi opinión, con razón, han venido reseñando la progresiva internacionalización del conflicto en Colombia, que es lo que de forma también maniquea sectores del gobierno y sectores de la supuesta academia no le digamos, de los opinadores de la gran prensa, dicen haber descubierto el agua tibia, que son los factores transfronterizos.
Que según lo que dicen el ELN se pasó por Venezuela de Arauca al Catatumbo. Es que Uribe en la guerra de los 1000 días puso la capital en Cúcuta porque estaba esperando las armas de Caracas, no precisamente sí. O sea, eso no se lo inventaron en la época del chavismo como lo quiere presentar la prensa bogotana. ¿Sí? Y lo mismo se puede decir de la frontera ecuatoriana, y lo mismo se puede decir, y no solamente de grupos armados, y lo mismo se puede decir del control casi absoluto del grupo paramilitar del Golfo en la frontera colombo-panameña. ¿Sí? Entonces, el tema de ahora, el tema de la transfronterizo no es como lo quieren presentar, que en Colombia hay guerra porque Maduro lo ordena, que es la visión profundamente estigmatizante y claramente persecutora contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No, aquí hay factores transfronterizos donde efectivamente hay un juego geopolítico y tenemos no un solo vecino, tenemos 5 vecinos limítrofes, ¿sí? Donde en Ecuador estamos viendo, como mencioné en un artículo, Aituk Ecuador, a través de este presidente que gobierna en pantaloneta, el señor Novoa, el hijo el hombre más rico del país y el mayor evasor de impuestos, este personaje le ha entregado el centro del mundo literalmente a las tropas militares norteamericanas, ¿sí? Con todo lo que implican conflictos geopolíticos más complejos. No es gratuito, por tanto, las tensiones en la frontera colombo-ecuatoriana. Y obviamente, y hay que decirlo aquí, en estas mal llamadas nuevas guerras, lo que sí ha habido es un avance en la terciarización de la guerra, en el outsourcing de la guerra. ¿Cómo entender esta vaina? En plata blanca, jóvenes, estamos hablando de la resurrección del mercenarismo como un componente estructural de los conflictos contemporáneos. ¿Qué es esa vaina que contrataron para tumbar que Guaidó se robó? Bueno, Guaidó se robó la plata, pero contrataron para invadir Venezuela, la famosa Operación Gedeón, una compañía militar y de seguridad privada legal norteamericana como Blackwater, a la que tú vas y le pagas y haces una invasión. Busquen en YouTube, está el video de la Global CST, a la que Santos le pagó la operación Jaque, y sale Santos en la propaganda. ¿Sí? O sea, acá tú contratas, subcontratas, no creamos que el TLC con Israel era para vender pitaya, ¿sí? O sea, eso era todo un fenómeno del complejo militar industrial. Entonces, tú tienes hoy casas recompensas, compañías militares de seguridad privada, y por eso es tan importante a nivel del negocio de la guerra ofrecer recompensas por la comandancia guerrilla, insurgente en general. Bueno, yo voy a recomendar, pues no tuvimos el tiempo ahorita, pero voy a hacer llegar ahora mismo el último texto. Para mí que no he terminado de trabajar, pero que se produjo a los 10 años del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Para comprender la guerra, el Acuerdo de Paz Viejo de La Habana le hizo un gran aporte a la academia. Y de igual manera, la academia le hizo un gran aporte al proceso de paz. Digo que a ambos les valió huevo. A la academia no le importó ese libro y al proceso de paz tampoco. Pero está ahí, que es el famoso informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, 12 ensayos de una mirada variopinta, no como la Comisión de la Verdad, sobre la guerra. Se juntaron 10 años después quienes aún viven de esta comisión en su amplia mayoría y han sacado un segundo informe. Yo considero que es digámoslo claramente, es un documento obligado. Voy a hacerlo llegar inmediatamente para que ustedes lo tengan como insumo. Y bien daría, porque es 10 años después de la paz, ¿cómo está el conflicto en el posconflicto? Le podrían decir algunos, ¿no? Les voy a enviarlo de una vez, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Segundo aspecto, bueno, frente al... O sea, esta es como la primera gran tesis, y ahí la envío. Sigue habiendo conflicto armado, es una fase distinta a la de la época de las FARC, EP,
es una fase distinta a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, a la M-19, a la SAUC, es una fase distinta a la época de la violencia bipartidista, pero sigue siendo un conflicto armado con raíces políticas. Las organizaciones no son iguales, no tienen los mismos planes, intereses, programa, ¿sí? Pero no comparto las visiones, perdón, estrictamente voluntaristas, las visiones voluntaristas sobre el conflicto. Ah, no, en Colombia hay guerra porque hay violentos. Entonces, es una mirada profundamente idealista, platónica, donde nos toca no sé qué hacer para que se esfume la violencia. No, en Colombia hay violentos con razón o sin razón, ese no es mi problema, no es mi debate, que encuentran un caldo de cultivo territorial, que encuentran un caldo de cultivo social, que encuentran un caldo de cultivo económico para que esas formas de violencia persistan, se fortalezcan, ¿sí? Se proyecten y, y mantienen plena relación con el orden político y económico del país. Segunda cuestión, la crisis humanitaria bebe de dos fracasos. Primera tesis, el acuerdo final no fue final. ¿Sí? El niño Dios son los papás y el acuerdo final no fue final. Son dos realidades con las que tenemos que vivir. Segundo, segunda gran tesis, hay un doble fracaso. Y en este doble fracaso, perdón un momento, es el fracaso de la política de guerra total de Duque y de la política equivocada de paz total de Petro. Un momento que debo contestar una llamada. Aló, 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 aló. Qué pena, listo. Bueno, entonces retomo. La segunda tesis es, hay un doble fracaso, que es lo que la derecha ha cobrado bien porque la izquierda no solamente no sabe cobrar, sino tiene hoy una identidad ambigua frente a la paz. Y la izquierda de dentro del gobierno y de fuera del gobierno. A ver, ¿cuál es la leyenda rosa de la derecha en Colombia? La crisis humanitaria es culpa de Petro por dialogar con los grupos. Segundo, la culpa son los ceses al fuego. Es producto de los ceses al fuego que se han expandido estos denominados grupos criminales. Tercero, lo que pasó es que se abandonó la salida militar. Y allí vuelvo y recomiendo, así lo envié ayer, en la revista Rayas de un análisis que yo comparto en alguna medida, donde hay que decir, lo primero es que los grupos armados de diversa índole, ¿sí? Pero hablemos de todos, o sea, tanto los denominados grupos post-FARC, ¿sí? como los grupos paramilitares, como el ELN, se expandieron y se fortalecieron bajo el gobierno de Duque, en la política de guerra total. O sea, cuando Diego Molano, cuando se bombardeaban niños y todo, nada de eso impidió la expansión del ELN,
nada de eso impidió la expansión del Clan del Golfo, o por, ¿cómo decirlo? O por honestidad, ¿sí? Porque estaban conestados, o porque había connivencia, o porque había ineptitud. ¿Mm? Pero, o sea, aquí Duque recibió un país con una guerrilla y entregó un país con 4 guerrillas. Ya, eso así de concreto, ¿no? Y con gran presencia y afianzamiento territorial. Eh, las zonas de consolidación no funcionaron porque era más de lo mismo, más de resolver el problema de la tierra y el problema de los cultivos de uso ilícito a punta de bombardeos y a punto de presencia militar. Segundo, entonces eso es contrafáctico, o sea, no dialogar, sí, o sea, dialogar fortalece a los armados, implica decir a contrapartida, en su lógica, no dialogar los acaba. Y pues no dialogar no los acabó. ¿Sí? Segundo, no es cierto, a ver, vamos a, primero crece en la época de Duque, segundo, analicémoslo con mayor rigor, con buena precisión, analicémoslo como corresponde. ¿Cuál es la expansión hoy del ELN? El ELN, por el contrario, no ha tenido una expansión nacional, ha tenido unos fortalecimientos regionales en la zona oriental, ¿sí? Pero por el contrario, la guerra del Clan del Golfo viene afectando al ELN. Vamos también al análisis de otros grupos que se le podría hacer igual análisis. Pero sobre todo, y es a donde yo quiero llegar, es no hay inflexión de la política militar en Colombia. Entonces, parte de los graves problemas de la paz total y de sus fracasos es que la política de seguridad de la paz total es la política vieja de la guerra. A ver, con todo el respeto, lo que se hizo en el Plateado es lo mismo que hacían en las zonas de consolidación. Yo no me acuerdo cómo era que se llamaba en la época de Uribe, ¿sí? Tenían un nombre similar, que empezaron en los Montes de María. Copamiento militar, misión cívico-militar, incumplimiento cívico y funcionamiento del ejército como ejército de ocupación. Ese es el plan para el Catatumbo, ¿sí? Ese es el plan y ahora ya hablan de 9 y 10 Catatumbos. Segundo, Petro recibió un gasto militar en 50 billones y vamos para este año en 60 billones. O sea, ha subido el 20% del presupuesto militar. No pregunto, ustedes trabajan mejor el tema. A ver, en el punto educativo, ¿cuánto ha subido? En el punto de paz, ¿cuánto ha subido? En el punto de lo que quieran ustedes, ¿cuánto se ha subido el presupuesto nacional? El presupuesto nacional entre el 22 y el 25 no ha subido un 8%. Y sin embargo, el militar ha subido más de 20 puntos. El segundo, esas son cifras del Estado. O sea, y lo peor es que tú encuentras a los amigos y amigas del pacto histórico defendiendo esta vaina. O sea, un policía por ciudadano y un soldado por ciudadano. Y yo sí creo que la salida militarista no es, está ganando el debate ideológico, incluyendo la izquierda. No es que, mira, acá sí vinimos y los ministros se ponen cascos y toda esa vaina, ¿no? Y ellos piensan y se creen comandantes y tal. Bueno, está bien para su payasada, pero eso no resuelve nada. Ni en el Plateado, ni en el Catatumbo, ni en el Guaviare. Entonces, aquí fracasó la guerra total, porque y los que hemos abrazado siempre la consigna del movimiento de derechos humanos, así lo ha sido, de la solución política al conflicto, de la solución dialogada al conflicto, se nos está dando la razón. Así como fracasaron más de 10 años de intervención directa con el Plan Colombia, están fracasando, fracasó la guerra total. Segundo, sí, o sea, yo puedo ratificar, Petro no le ha dado gabela a los, o sea, el tema de los cesas del fuego, concreto, hoy solo hay un cese del fuego vigente con los señores de Calarcá, con el Estado Mayor de Bloques y Frentes. Entonces, si el ELN está golpeando en Villa del Rosario, en el casco urbano o en el casco urbano de Palmira, no es producto de cese del fuego, ni el ELN ni el sector de los mordiscos, que tampoco tiene cese del fuego.
Creo que queda claro que con los comandos de frontera ni hay ni cese el fuego ni cese judicial. ¿Sí? Entonces, las acciones militares de estos grupos, eh, incluyendo el Clan del Golfo, no son producto de cese al fuego. Se están haciendo sin cese al fuego. Eso hay que decirlo así. Ah, porque podemos discutir, pero ese ya es un punto que viene de la paz total. ¿Por qué el Catatumbo es tan importante en una guerra entre ELN y los Mechas y el Estado Mayor de Bloques de Frente Línea Magdalena Medio? ¿Y por qué la guerra entre Calarcá y Mordisco en el Guaviare no es importante para hacerle un plan Catatumbo? ¿Sí? Cosas de mi Dios, diría mi mamá, pero ya es otra discusión. Usted puede decir por qué, y nadie lo está justificando, digamos, las posibles violaciones del DIH, el ELN, el Catatumbo son graves, pero las que hace el Clan del Golfo en el sur de Bolívar o en el San Juan no son graves, ¿sí? O las que hace el grupo de Calarcá en el Pato, el Guayabero, no son graves. Ni siquiera para evaluar un cese al fuego. Allá usted puede entrar en la zona de conjeturas y es un punto de los fracasos de la paz total que yo voy a decir. Yo comparto el artículo de Raya en que cuál es la equivocación de la paz total, ¿sí? La paz total es un cadáver insepulto y yo creo que el rostro de la paz total es Oti Patiño y así se demuestra. No como proyecto de solución política que sigue vigente, sino como política errática de este gobierno. Petro quiere acabar una guerra que ni siquiera nombra. Traquetos, dice Petro. O sea, Petro tiene un relato con todo el respeto megalómano. La guerrilla se acabó cuando él se desmovilizó. O sea, pónganle bemoles, pónganle vaselina, pero escuchen el discurso las 2 o 3 horas que habla Petro y él dice la guerrilla era buena hasta que yo estaba, ¿listo? Pues acá hay un debate a propósito, que están de moda los pitufos, me recuerdo el personaje pitufo vanidoso, entre Petro y Santos, el que dice, yo acabé la guerra. Y sí, porque soy el premio Nobel y soy un halcón. Y Petro dice, no, la guerra se acabó cuando, la parte política se acabó cuando yo me salí. Entonces, tú no puedes acabar una guerra si niegas que existe. Y a eso llega el doctor Patiño. Bueno, Patiño no teoriza esto y yo no tengo ningún empacho en decirlo. Acá detrás hay un señor llamado Álvaro Jiménez Millán, jefe negociador con el Clan del Golfo, excomandante del M-19 en Antioquia, ¿cierto? Facilitador del proceso de desmovilización primero del paramilitarismo en Puerto Boyacá en los años 90. Facilitador de la Casa de Paz con el señor Pacho Galán y su desmovilización en la época de Sergio Fajardo y en el gobierno de Uribe, delegado del gobierno de Uribe para negociar con el ELN. ¿Sí? Ese es el señor Jiménez Millán, que le pareció muy bonito la idea de, se inventó una palabra, territorializar. Y el que no territorialice, un mal territorializador será. Ahora, ¿qué es la paz territorial? Si usted me va a decir que en la Sierra Nevada de Santa Marta hubo guerra y que la guerra de la Sierra Nevada de Santa Marta es distinta a la guerra del Sumapaz, pues claro, es que el conflicto se da en un espacio. Ah, si usted me va a decir a mí que yo tengo, que es la teoría, que el conflicto es uno en La Guajira, ¿sí? Y que no hay actores nacionales y que no hay salidas nacionales, sino salidas regionales, y que el gobernador de Nariño tiene la facultad y la potestad para hacer la paz, yo digo, hay un problema de dislocación con la realidad, de negación de la realidad. El gobernador de Nariño, si tiene buena fe, no puede ni siquiera invertir en su departamento, y menos con el guayabo fiscal que viene para este año, y es que de 50 billones. No, eso es mentira. Segundo, cuéntenme una de vaqueros, de que puede haber salidas jurídicas regionales. Las quiero ver. Ah, si usted lo que quiere es tomarte la foto y todavía está, con todo el respeto, imbuido mentalmente en el paradigma de la negociación de paz de Santo Domingo Cauca en 1989 con el M-19, ¿sí? Bueno, usted se puede tomar fotos en muchas partes, pero ahí no se resuelve nada. No hay garantías en términos de ordenamiento presupuestal, de orden territorial, no hay, a ver, no hay gobernadores, no hay ni siquiera gobernadores vinculados.
al gobierno, digámoslo así, salvo en 2 departamentos. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes negociar la paz territorial con el gobernador de Antioquia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, yo claramente digo, la paz territorial tiene grandes límites porque las soluciones no son territoriales. ¿Qué marco jurídico? Y ponemos el caso, ahí sí, el caso prototipo de lo que yo llamo el pueblito paisa de la paz, Samaniego. 2 cosas. En Samaniego, los comuneros del sur, aunque van a destruir armas, dicen ellos la otra semana. Primero, pues trajeron a un man del M de Noruega porque los iba a demovilizar en 3 meses. ¿Sí? Estaban listos para la foto. ¿Listo? Y cuando fueron, y ahora no van a destruir armas este semestre, se supone. ¿Cuál es la salida jurídica? Sometimiento, justicia y paz. Y después del antecedente hecho por la fiscal elegida por este gobierno del cambio, ternada por el presidente Petro, porque acá como acá a cada don, cada honor, ¿sí? Así como Santos fue el que ternó al doctor Néstor Humberto Martínez Neira, que fue el artífice de la perfidia contra el acuerdo 2016. Con el indio araña a la cabeza, ¿sí? Entonces, esto, insisto, es de gran complejidad. Ya lo estuvimos viendo, o sea, parte de las virtudes, si una virtud tuvo la formulación inicial de la paz total, fue la necesidad de negociar simultáneamente con todos los actores y digamos, la crítica de facto, de hecho, de lo árido que podría ser o que sería una paz parcial solamente con un grupo y hacer la guerra con otros grupos. Bueno, finalmente, miremos otro elemento, llamémoslo así, de grave crisis humanitaria, para agregar. El tema del cumplimiento del viejo acuerdo de paz, que no se le puede endilgar al actual gobierno. El actual gobierno, digamos, ha puesto su grano de arena, pero su grano de arena en medio de una luz que ya había recibido. O sea, esto es un atraso insostenible, un atraso, en mi opinión, insalvable. Yo tengo una tesis jurídica, histórica y política que es el acuerdo de paz de La Habana es incumplible, porque ya se incumplió. Si yo contrato un almuerzo y me lo traen el otro día a las 8 de la mañana, no es que me cumplieron el acuerdo, me lo incumplieron, me lo incumplieron.
Ahora, jurídicamente, y usted, acá habrá muchos juristas, hombres y mujeres que trabajan el tema, la declaración unilateral de Estado y la obligación está clara y lo tienen que cumplir, ¿sí? Pero eso no implica, o sea, tienen que asumir los compromisos del Estado, pero eso no implica que el acuerdo sea cumplido, ¿sí? Que usted me llegue con el almuerzo el otro día a las 8 de la mañana, yo no se lo pago. ¿Listo? No me van a decir que que el contrato, como es imperfecto, es que dicen los abogados y abogadas, se cumplió. Entonces, aquí ahora hay un problema grave en el tema del acuerdo de paz por dos motivos propios que no son culpa de Petro, pero que pues tampoco lo resuelve, ¿sí? Acá hay que empezar a hablar como cuando hacíamos crítica al gobierno venezolano. Esto no es culpa del gobierno, pero pues ya llevan 3 años gobernando, ¿sí? O sea, ellos no se inventaron el problema, pero tampoco lo han resuelto. Primero, la crisis fiscal. Y segundo, que eso sí es culpa de este gobierno. Venía a la época de Santos. La rapiña política administrativa, ¿sí? Como ustedes la vieron en el reality de la Casa de los Ministros, eh, sobre quién controla las moneditas de la paz. Ya, esa es la verdad. Una rapiña que lo que hace es un bloqueo, sumado pues, a una realidad también objetiva, que es el contrato y su fiabilidad como buen contrato dependía de unas altas partes contratantes. La disolución de la otra alta parte contratante, que era la insurgencia, le ha restado exigibilidad y ha facilitado la perfidia o el incumplimiento por parte del Estado. Bueno, hoy cumplir el acuerdo de paz ayudaría a mitigar las problemáticas estructurales relacionadas con la crisis humanitaria. Sin embargo, cumplir con esas tareas a destiempo no van a ser lo mismo. Todos sabemos que no era lo mismo aplicar la reforma agraria, ¿sí? O la titulación de tierras en el San Juan o en el Atrato cuando se desmovilizan las FARC a hoy que son zonas de control o en disputa del Clan del Golfo, ¿sí? Por poner solamente ese ejemplo. Y eso tiene afectaciones de orden político y de todo tipo. Bueno, las salidas. Pues lamentablemente no podemos renunciar a la acción de denuncia y de acompañamiento humanitario. Segundo, porque la guerra va a continuar, todo parece indicar esto. De pronto, ojalá yo me equivoque, ¿no? Y OTI, antes de terminar el periodo, llegue con sendos acuerdos de desmovilización y que todos se cumplan con sus respectivos marcos jurídicos. Y no faltará quien crea que eso sea posible y ojalá. Yo quisiera que la realidad me dijera, te equivocaste, pero pareciera que la guerra va a continuar. Entonces, el tema de la paz no va a ser un tema de este gobierno, un tema de los gobiernos que vienen. Segundo aspecto, hay que seguir insistiendo en un movimiento desde abajo, con las comunidades, con los defensores y defensores de derechos humanos, con los liderazgos sociales, a favor de una paz dialogada, pero partiendo del reconocimiento. Yo tampoco me compro porque pues no hemos hablado de otras versiones, pero en la etapa antes de OTI, en la etapa antes de OTI, también había una lectura equivocada de la paz, de que la paz eran meros acuerdos parciales humanitarios y no la reforma. O sea, que el problema de la mata era podarla y no arrancarla. ¿Listo? No, a la mata hay que arrancarla. Segundo, a la mata los responsables del conflicto, claro que son los actores armados, son directamente vinculados al conflicto. Y claro que la sociedad civil debe tener voz y voto en el conflicto. Pero el cuento de que la sociedad civil era el escudo del Estado para, dirían en términos de rufián de esquina, hucharle la sociedad civil, hucharle las comunidades a los actores armados, eso es para mí también una lectura, bueno, bastante autoritaria, por no decir casi fascista de la guerra. Yo no comparto tampoco esa visión. Creo que hay que abrir espacios, claro que tiene que haber un enfoque territorial, en La Habana se intentó, claro que tiene que haber una dinámica descentralizada, etcétera, de diálogos, todo lo que ustedes quieran, pero nada de ello puede ir en detrimento de
digámoslo claramente, en detrimento de la buena fe de la que es parte de las negociaciones. Y finalmente, último aspecto, ahí sí para que mejor ustedes intervengan y opinemos todos y todas, el gobierno ha fallado a la buena fe. ¿Sí? O sea, no solamente el caso de Araña capturado, yo no entiendo a esta hora todavía el caso del Mocho Olmedo, también capturado con fin de extradición. Yo no sé cómo lo capturaron, si lo, ¿sí? O sea, acá la violación de la buena fe no solamente en ese sentido, la división promovida en el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? El manejo desigual, por no decir preferencial, de unas mesas, otras mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se concatena, ¿no? Pero todo este aparente caos está claramente planeado para que puedan surgir este tipo de cosas, lamentablemente. Yo lo digo así. Entonces, aquí ha habido una violación del principio de buena fe en sucesivos incidentes. Último aspecto. El tema de la paz es más complejo que el tema de un gobierno. Claro que es bueno gobernar. Sutamarchán, el difícil, toma razón, no importa, el Colombia, ¿sí? Lo que ustedes quieran, está bien ganar las elecciones. Pero ser poder y transformar la realidad es más complejo. Hoy, este gobierno no tiene mayorías parlamentarias para aprobar una ley de sometimiento a la justicia, como se demostró en el caso de los pelados de primera línea. ¿Va a tener capacidad para resolver temas un poquito más importantes? Lo más simple, la nuestra decisión, pero lo más complejo, caso del ELN, la política minera energética, caso de los otros grupos armados rebeldes, la reforma agraria, ¿sí? Que hoy todavía agoniza la jurisdicción en el Congreso. Sí, podemos seguir varios ejemplos, ¿no? ¿Qué negociar y cómo negociar? Si tú lo que piensas es que la paz es un problema de audacia y negociar entre amigos, ¿sí? Bueno, de pronto hacer una mampara de desmovilización con el clan del Golfo o con una facción o con los comuneros del sur. Pero si tú entiendes que aquí hay que transformar por lo menos la constitución, por no decir las estructuras políticas regionales y nacionales, pues te das cuenta que si este gobierno llegase a querer, yo no creo que quiera, no me queda claro la voluntad del gobierno, si llegara a querer una transformación, diría, con ese personaje de Pombo nos diría, quiero ver, primero he de ver el cuartillo con que me has de pagar. ¿De dónde van a sacar una reforma? Para lo que sea. ¿De dónde van a sacar la plata? Sí, yo solo quiero ver. Hoy Petro está profundamente encerrado. ¿Sí? Petro hoy es rehén. Yo no decía gusto o traumático o no, eso es otro debate. Petro hoy es rehén del régimen político. ¿Sí? Es rehén del régimen político. Del Congreso, de las altas cortes, del CNE, de los organismos de control, entre otras, porque no hay, no hubo, por equivocaciones en la conducción del pacto histórico, no hubo ese movimiento del pueblo soberano en defensa de los cambios, en defensa de las reformas. Entonces, acaba de seguir vigente. Hay que mantener la defensa de los derechos humanos, la atención a las comunidades. Segundo, la protección de la vida como prioridad. Segundo, hay que mantener la consigna histórica de una solución política al conflicto con todos los componentes de esta. Y tercero, hay que mantener la consigna de que esto solo será posible con un movimiento por la paz, desde abajo, con voz y con voto. Ojo, no para que presione, no para que sea vagón de cola de un gobierno de turno, tampoco para que sea barra brava de un grupo armado, no, para que tenga una opinión propia, plantee una agenda, ¿sí? Articule, pero que su labor no es acosar en términos políticos, sino construir conjuntamente las transformaciones sociales y políticas necesarias. Yo insisto, esto es un proceso complejo, no hay que caer en desilusiones. Algunos consideran que tengo una mirada pesimista, eh, pero yo sigo siendo granchiano y me manejo con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, porque pues estas realidades sociales las cambiamos los seres humanos, ¿sí?
Por el contrario, yo no desisto de ella, pero justamente comprender la complejidad de que es que no hay paz si tú no arrancas las raíces de la guerra, que lleva más de 70 años, es caer en desilusiones fútiles y cercanas, porque de aquí a que mi amigo se lance a la cámara no hay acuerdo de paz, entonces no puedo hacer campaña. ¿Sí? No, acá hay que romper con el universo, acá hay que romper con el universo 2026 como principal tamiz del análisis político y de la realidad política. No, acá hay que avanzar en la construcción, insistimos, de esos tres componentes. Atención humanitaria, uno, y política, defensa de derechos humanos en todos los sentidos, ¿sí? No solamente, porque esa es la otra, la crisis humanitaria no es solamente lo que llaman en Bogotá los territorios, no, es las cárceles, ¿sí? Son las políticas en las grandes ciudades sobre la juventud, es las políticas, bueno, podemos mencionar justamente ahora de los migrantes. O sea, acá hay otros componentes que son conexos con el conflicto armado cuando no directamente involucrados, que también están allí. ¿Sí? Aquí la consigna, una consigna de ustedes, jóvenes, la reforma policial, ¿en qué quedó? En pintarlos de azul. ¿Sí? Las consignas del paro del estallido de 2019, ¿en qué quedaron? ¿En lanzar a mi amigo a que sea ministro? No. Yo no paraba por eso. De pronto, si alguien paraba por eso, bueno, está bacano. Pero acá paramos por otras cosas y esas consignas siguen estando vigentes. Y pongo la reforma policial. Segundo, la bandera, la solución política está vigente. Y tercero, esa bandera pasa por un movimiento por la paz. No que llame por la paz, no que somos todo por la paz como había antes, no. Que el movimiento campesino, que el movimiento cívico, que el movimiento juvenil, que el movimiento contracultural tenga también la bandera de comprender el conflicto y de comprender la necesidad de las transformaciones para la paz. Finalmente, no perdamos de vista, y es un debate que no es cualquiera, porque acá defender los derechos humanos no es solamente atender que la continuidad del conflicto lamentablemente implica la continuación de la producción de víctimas, porque así lo ve la guerra en términos capitalistas. Y esa nuevas víctimas, el tema de las víctimas no es un tema del pasado y solamente de memoria. Acá hay que hacer memoria del pasado y del presente. Y allí hay una línea en el tema de víctimas que debe seguir siendo atendida y siendo, ojalá, vertida, conducida hacia este movimiento por la paz. Yo dejaría por allí para hacer ronda de intervenciones y poder dar una segunda opinión si consideran necesario. Muchas gracias. Listo, profe Pacho, muchísimas gracias por tu intervención. Yo no sé si de los compañeros y compañeras participantes alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte u opinión que le queramos hacer al profe. Estoy pendiente para ver si alguien quiere opinar y si no, pues voy iniciando yo con una Hacerle, pregunta que pero, Carla, hacerle llegar tanto el documento nuevo de la Comisión Histórica como el artículo de la paz total en raya, que creo que son dos insumos buenos para la discusión. ¿Listo? sí, sí, señor, yo ya les hice llegar los dos documentos. Ya están en el grupo, por cierto, ya están en el grupo y creo que ya también subieron el listado para que firmen asistencia. Pero bueno, a mí me gustaría, Pacho, que, no sé, de pronto que nos pudieras explicar un poco cómo es esa conexión, porque para mí sí hay una conexión entre algunos proyectos megamineros y estos energéticos y demás, incluso en los territorios que hoy tenemos en crisis humanitaria. O sea, hay proyectos de extracción fuerte hacia el Pacífico, hay algunos proyectos incluso que vienen históricos del Catatumbo, hay otros proyectos que vienen hacia la zona de Argelia, el Patía, el Estrecho y Balboa y toda esta zona, y no dudaría que así mismo fuera como en el sur del Caquetá y el Guaviare, que yo
digamos que parte de lo que nosotros hemos venido identificando por parte de la Red Nacional de Derechos Humanos es que sí hay una conexión tanto en el surgimiento de nuevos grupos armados y el control territorial de esto, no solamente por las economías ilícitas, el tema de la coca, el tema de lo minero, sino que también de megaproyectos que se quieren implementar en estos lugares, en estas comunidades, y que a partir de eso también es el marco del conflicto ha intentado hacer un vaciamiento de los territorios, ¿no? Que a la final uno dice, pues los territorios, ¿para quiénes? O sea, por un lado, el gobierno intentando hacer negociaciones o diálogos en su momento con los grupos armados, mientras venían pasando otro tipo de cosas y avanzando, creemos nosotros que la conclusión del proyecto de las locomotoras de Santos, ¿sí? Y por el otro lado, múltiples desplazamientos a partir también de la confrontación entre los actores, pero también la confrontación con el Estado, pero también todo ese tema de los proyectos, los megaproyectos en estos territorios. Me parecería importante, no sé, ¿tú cómo lo ves? Si conoces al respecto, ¿cómo lo relacionas? Recojamos una sola ronda. Ok, dale. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otro aporte, compañeros y compañeras. Bueno, mientras se animan, te comento, Pacho, ahí rápidamente. Pues esta es nuestra segunda escuela, tú estuviste también en nuestra primera escuela. Y esta es el inicio, iniciamos contigo. Aquí tenemos compañeros firmantes, compañeros de víctimas, compañeras y compañeros de organizaciones sociales del Cauca, de Tumaco, de La Guajira. O sea, hay una amplitud de personas aquí representadas y organizaciones aquí representadas y también pues, de las ciudades. Bueno, Juan Carlos está pidiendo la palabra, te doy la palabra. Vale, profe. Tengo como dos preguntas que son un tanto alejadas. La primera es que, ya que usted menciona que pues una de las características que debería tener la solución al conflicto pues debe ser una solución desde lo territorial y atendiendo pues a la crisis en la que se está, que inició este año eh, o que estalló más precisamente este año. ¿Cómo podría las organizaciones sociales, los líderes sociales o los defensores de derechos humanos abordar la presencia de los grupos armados en el territorio, eh, más específicamente frente a las acciones que, por lo menos de los grupos que se autodenominan guerrilleros, pues que tienen más un accionar paramilitar que otra cosa? Y la otra era relacionado frente a lo que pasó hace 15 días, 10 días, si no estoy mal, que fue el boom mediático de hace unas semanas frente a la financiación internacional, pues para las organizaciones sociales que a fin de cuentas, pues si bien no era un secreto para muchas organizaciones y personas, sí de alguna u otra forma aumentó o permitió esclarecer ese panorama de cómo es que la financiación internacional entra a los territorios, pues para a fin de cuentas y entre otras cosas hacer unos ejercicios de inteligencia allí. Entonces, ¿cómo reemplazar esa financiación internacional que a fin de cuentas resulta, si se quiere, un mal necesario, siendo un mal necesario, pues para poder llegar a tener unas organizaciones que puedan sostenerse en los territorios? ¿Listo? Perfecto. Listo. Una pregunta es nuestro. Sí, no, y ahora nos dices que hay una resurrección del mercenarismo y a la vez una fase distinta del conflicto armado con bases políticas. ¿Nos podrías explicar un poco más la relación o cómo funciona? Listo, de una vez porque ya son 4 interrogantes además disipados. Primero, la comprensión, intentando integrar los debates, ¿no? La comprensión de la dimensión política de la guerra no implica la negación de la dimensión económica. Lo que sí implica es comprender la economía más allá que como un problema de lucro individual o personal. En el Congo, claro que hay lucro, ¿sí?
alrededor de la economía del coltan, pero más que el lucro individual que también está allí, hay toda una economía política que Harvey y algunos dirán de acumulación por despojo, que entra con la guerra. Segundo aspecto. Entonces, por esa vía, frente a la pregunta de Carla, hay dos cosas. Hay proyectos minero-energéticos, hay proyectos, y pongo el ejemplo de Nariño. O sea, ¿qué hace el ministro de Minas negociando con los comuneros del sur? Cosas de mi Dios, el distrito minero que se le va a entregar a, que están negociando, ¿sí? O sea, legalizar. Segundo, el tema de la, ¿por qué está la, con todo el respeto, por qué la compañera Ángela María Reuledo de la Junta Directiva de Ecopetrol se sienta a negociar con los comuneros del sur? Porque el tema minero está ahí. O sea, ojo, el tema minero que tú no discutes con el ELN, lo discutes con los comuneros del sur. ¿Sí? ¿Por qué? No porque sean más políticos o menos políticos, porque el tema minero está en Nariño, porque la mina de cobre o de estaño más grande de América Latina puede estar siendo descubierta alrededor de Tumaco. ¿Sí? El tema de la frontera colombo-ecuatoriana es la frontera, el problema del oro, el tema de la frontera colombo-venezolana es el problema de las tierras raras, ¿sí? Igualmente podemos ubicar en otros apartados, ¿sí? Aparte, no solamente, pero claro, lo minero, por eso hay que ser muy cuidadoso. Tú no te puedes poner a ser reduccionista. Post-COP16 es un tema que yo no manejo al dedillo, pero también el capitalismo verde mira el Caquetá, mira el Putumayo, mira el San Juan, mira el Atrato, ¿sí? Mira la Sierra Nevada, mira obviamente la Altillanura, o como la llaman algunos, la Amazorinoquía. Y por no decir que siempre y nunca va a dejar de mirar el páramo del Sumapaz. O sea, acá hay unos componentes de lo que Estrada llamó en su momento la reprimarización financiarizada de la economía, una nueva economía política, donde el sector primario, proyectos expansivos agrícolas, ¿sí? Agroindustriales, proyectos mineroenergéticos, proyectos de comercialización de la biomasa y de la naturaleza, se ponen en el centro del interés estratégico. Ahora, ¿esto es nuevo? No. Yo mencionaba que, y es una tesis mía, que la guerra de los 50 no pega tan fuerte en la costa porque la guerra era por las tierras cafeteras y que la guerra pues de la década de los 90 era por las tierras de la coca y por eso tú en Boyacá no tienes la afectación del conflicto armado al nivel que la vas a tener en el Guaviare, así como no tuviste la afectación en la Guajira en los años 50 de lo que tenía la afectación en el Tolima o en el Viejo Caldas o en Boyacá o en el norte del Valle, ¿sí? Pongo eso de, o sea, el tema de la territorialización de la guerra no fue que Oti Patiño descubrió el bosón de Higgs de la guerra, del conflicto armado en Colombia, el telecelular de Dios, no, no, eso existía, miremos la guerra de los 1000 días, o sea, la guerra se pelea en las regiones, en los territorios, y Colombia es un Estado nacional contrahecho, o sea, remendado a los tochazos, dirían algunos, ¿sí? Bueno, entonces ahí está, ¿sí? Pero el segundo aspecto es que la guerra es economía política, pues la guerra también es geopolítica. Y en la geopolítica entra la economía política, pero entra el ajedrez también de alineaciones internacionales. Y aquí, justamente por esa economía política de la Amazorinoquía, hay una presencia norteamericana sobre Ecuador, sobre Perú, ¿sí? Está los BRICS, hoy con Lula, pero mañana puede ser con Bolsonaro, en la Amazoniología. Y está el ALBA TCP con los venezolanos. Y los venezolanos pueden implicar la entrada de Rusia y China a la región. Y ya Dina Boluarte parece haber hecho una concesión, la peruana, donde el Amazonas es con los gringos, pero el Pacífico es con los chinos. El presidente Murino de Panamá tuvo que retractarse de la ruta de la seda. O sea, aquí la guerra en el Pacífico es la guerra de la ruta de la seda, ¿sí? Versus versus la presencia histórica del patio trasero norteamericano. O sea, acá es Estados Unidos, la base de Gorgona, y escribí un artículo sobre eso, la base de Gorgona no es otra cosa que un corredor militar que llega a Galápagos, que quiere evitar, ¿cierto? Que quiere atravesársele a los chinos en el control del Pacífico, ¿sí?
Eso es lo que estamos viendo acá. O sea, un ajedrez que no le cabe en la cabeza ni siquiera a los grupos armados que están en la zona, que hacen parte de ese ajedrez. Eso hay que decirlo, ¿sí? Algo igual se puede decir de las otras fronteras, y creo que Trump ha sido muy elocuente en ese sentido. Entonces, economía política, geopolítica. Segundo, frente a la USAID, uno no se alegra, pero le da un fresquito. O sea, que la JEP diga hoy, que esto, que no investiga los crímenes de la FARC porque los gringos no le pagan, me preocupa más que deje de investigar a que haya investigado con el dinero de los gringos. Un actor directo del conflicto armado interno, a propósito de la pregunta de Yara sobre el mercenarismo. Un actor directo del conflicto en Colombia. La otra pregunta que me hacía compañero de la Red de Derechos Humanos, ¿cuál era la? Aparte de lo de la USAID, pues yo solamente mencionaría que si ustedes quieren un arquetipo del manejo de la USAID, vayan, analicen la permeación del movimiento social ecuatoriano y todo lo que implicó, por ejemplo, nos hubiéramos podido ahorrar este debate, sería, hagamos historia contrafáctica, si la división de Yacu Pérez, ¿sí? Con todo el dinero de la USAID no hubiera saboteado la ruptura, no hubiera facilitado la elección de Lazo, de Guillermo Lazo, en el Ecuador. Pero acá están jugando, USAID jugó sus fichas ahí. ¿Sí? Y eso pues lo vamos a ver no solamente acá en Colombia se ve y se aprecia en ciertos sectores y pues hay que ser al mismo tiempo respetuosos, no podemos ser puritanos porque si hay beneficiarios ahí que hacen parte de las dinámicas territoriales, ahí hay que estar, o sea, no podemos vetarlos, pero también tenemos que tener en cuenta pues que la agenda no es una agenda inocente en ningún momento, ni humanitaria, sino que hace parte de un ajedrez importante. La otra pregunta que me hacía el compañero, ¿cuál era antes de pasar a la última, la de mercenarismo? Profe, era frente a cómo las organizaciones en los territorios podían afrontar o de alguna otra forma contraponer a la presencia de grupos armados que se autodenominan guerrilleros, pero pues que el accionar es más paramilitar que otra cosa. A propósito del tema, yo no quiero decir que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que hilar la genealogía. En la década del 60, las autodefensas comunistas se desmovilizan, se desarman. Pedro Antonio Marín llega a ser inspector de carreteras en Chaparral, Tolima. ¿Cuál es el punto de inflexión para que Marulanda vuelva a la guerra? Pues nada más y nada menos que la muerte de Jacobo Prijalape alias Charro Negro. ¿Quién mata a Charro Negro? No lo mata el ejército, no lo matan los paramilitares, lo matan los guerrilleros limpios, los que nunca se han desmovilizado, que si eran liberales verdaderos. Jesús María Oviedo alias Mariachi. Los comunistas, el Partido Comunista lanza una tesis muy interesante. El bandolerismo tardío, así lo llama, así se conoció esa época, era post-Frente Nacional, digamos, el Frente Nacional de grupos que no se desarman, y empieza el debate a propósito de que pregunta Yara si son políticos o no son políticos. O sea, básicamente el discurso de Valencia es el que entregó las armas, es político, el que no las entregó es un bandolero. Pero ese debate, el Partido Comunista cataloga a estos grupos como bandolerismo oficialista. No había el concepto aún de la contrainsurgencia o de la estrategia contrainsurgente, pero en últimas identifica a esos grupos más allá de su estirpe y de su conciencia, porque tal vez ellos se creían realmente liberales, que nos iban a entregar, cumpliendo unas funciones estratégicas de ordenamiento contrainsurgente. Eso a propósito de, y esto lo traigo a colación porque hoy todavía no nos podemos poner de acuerdo en qué grupos son y cuántos, ni siquiera cuántos son. Creo que el mismo gobierno sabe, ¿sí? Mucho menos en su carácter o qué intereses dirían los marxistas clásicos. Lo que define a un grupo es el interés de clase que representa, el de la pequeña burguesía, el del campesinado, el de quién, ¿Mm? O el de nadie, a propósito del carácter político. Lo que hay que decir es, la política no es un problema de argumentos, hay que tenerlos, pero el argumento es un desarrollo del poder, ¿sí? Claro, los argumentos ayudan a construir poder también, pero aquí la única forma de enfrentarse, incidir, no es teniendo la razón, es teniendo la organización, ¿sí?
para tener una voz que pese. La organización, las relaciones, las elaboraciones, la formación. ¿Ya? Entonces ahí no hay de otra que organizarse, o sea, preocuparnos por nosotros y nuestras identidades, y en ese proceso, yo sé que esto es muy fácil decirlo, pues teóricamente, otra cosa es en terreno, manteniendo la independencia y la identidad propia, se podrá definir y hacer valer sin ser vagón de cola, sin ser manoseado, sin ser utilizado, pero también sin ser exterminado por los grupos armados, independientemente de la índole que sean estos, ¿no? Yo hago una pregunta. Arranca este año, pongámoslo más duro, no hablemos de los que ya están. Arranca este año, se supone, la mesa con el Clan del Golfo, la mesa con los Pachenca, de la cual también facilitado Álvaro Jiménez. El movimiento de víctimas de derechos humanos debe opinar y participar. Ah, si se sienta con ellos y se toma la foto, yo creo que no. Eso, pero es otra discusión. Pero aquí hay que opinar, hay que participar, hay que elaborar. O sea, el señor violador serial, Hernán Giraldo, tiene que ser siendo desenmascarado. ¿Sí? Y bueno, y tienen que haber propuestas concretas en la restitución. O sea, acá hay la tarea frente a cualquier grupo de comportamiento paramilitar, incluso a cualquier grupo de comportamiento realmente guerrillero, no puede ser hasta que organizar, elaborar, proponer esa iniciativa política. Finalmente, vamos a intentar desamarrar esto, ¿no? Efectivamente, ahí Yara subraya una contradicción aparente. El mercenarismo no hay que entenderlo solamente como el lucro, ojo con eso, ni tampoco como el mercenarismo individual. El mercenarismo haría parte de una transformación estructural de la guerra que empieza en la década de los 80 con la aplicación bajo el gobierno de Ronald Reagan del síndrome post-Vietnam. Cuando los gringos invaden Vietnam, pues todos hemos visto las películas, las historias, las series, matan gringos todos los días y llegan gringos envueltos en la bandera norteamericana y se genera un problema de opinión pública. A partir de la década de los 80, Reagan subcontrata a través de la contra nicaragüense, con financiación del narcotráfico colombiano, entre otras, la contrainsurgencia. Claro que vea gringos, pero no hay quien va a ir a Nicaragua. No es gratuito que en aquel momento, ahora esa mercenarización es derivada de un escenario más complejo que es la flexibilización de la guerra. Y por eso llega Yair Klein, Rafi Epstein aquí a Colombia, los judíos a entrenar grupos paramilitares. Son las primeras formas de mercenarización. En la misma guerra de los Balcanes, tú empiezas a apoyar grupos proxy, que es otra forma de llamarlos, como el ELK de Kosovo. Entonces, la mercenarización es una transformación, o sea, Colombia no puede ser inmune a una transformación del militarismo capitalista a nivel global, que incluirá, claro, el gran negocio de la guerra. Eso lo denunció Eisenhower en su momento. En Colombia acá hay un complejo militar industrial, económico, no industrial, en propiedad de los militares. Cuando nombraron a este muchacho, o sea, el ministro de Defensa no es para rescatar niños perdidos, es para administrar el grupo empresarial en seguridad y defensa GESET, que maneja el 7 puntos del PIB. Ya. El único grupo público estatal que tiene de Satena, ¿sí? Hasta Indumil, ¿listo? Empresas comerciales del Estado. En el marco de esto aparece una figura que son las compañías militares y de seguridad privada. La mayoría son las legales, pero también aparecen los cazarrecompensas. Ejemplo, los mercenarios que fueron de Colombia a Haití a matar al presidente. ¿Sí? Esto es un fenómeno global, no solamente colombiano. ¿Qué es lo que yo reseño? Que esas dinámicas están afectando el conflicto colombiano.
O sea, tú tienes hoy gringos, DEA, casas recompensas, unos legales, otros ilegales. Segundo, para esto yo recomiendo a una gran profesora de la Universidad de Antioquia, Vilma Franco, puedo mandar el texto, que lanza una categoría, mercenarismo corporativo contra insurgente. Y no me está hablando solamente de estos grupos legales, sino de los grupos paramilitares. El mercenarismo corporativo serían los grupos paramilitares. Ahora, cuando Vilma dice mercenarismo corporativo contra insurgente, va a decir los réditos económicos, el negocio económico de la guerra no implica que no haya objetivos y funcionalidades políticas a favor o en contra del Estado, a favor o en contra de la subversión. ¿Listo? O sea, si ustedes me preguntan aquí, la visión, con todo el respeto, más difundida en Colombia es que esta guerra es por la plata y no es política, es una visión idealista donde se separa economía de política, o sea, como si no hubiera, como si economía y política no estuvieran juntas, y como si lo político fuera bueno en sí mismo. No, lo político es Hitler. Hitler era hizo un movimiento político, pues abominable, fascista, que nosotros rechazamos, pero que cumplió objetivos políticos. Ah, bueno, tú puedes cumplir objetivos políticos y económicos simultáneos. El maestro Francisco Gutiérrez Sanín, en un libro muy bueno que llama Guerra Clientelista, sobre el paramilitarismo, está solo en inglés, dice algo así como lo siguiente: la sumatoria del total de objetivos políticos y económicos de un grupo armado irregular no son equivalentes a una constante. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Entonces, en traducción cucuteña, que lo facho no le quita lo traqueto y lo traqueto no le quita lo facho, ¿sí? A los paramilitares. O sea, tú puedes tener altísimos intereses económicos y intereses políticos, ¿sí? Cuando Vilma se dice bloque de poder contra insurgente, allí lo está sistematizando. Entonces, ahora, ¿cuáles son las bases políticas? No es que no haya mercenarios, no es que no le o sea, al ejército le pagan, el ejército colombiano es mercenario en algún sentido de la palabra, dentro de la guerra neoliberal. Recuerden que el que elimina el servicio militar en Estados Unidos y crea a los soldados profesionales es Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Cuando usted desglosa esas vainas, dice, bueno, ese no es lo que le da el carácter político. ¿Cuál es el carácter político? Que aquí, más allá de su nivel de conciencia, el grupo más marginal que las bandas de Quibdó está desarrollando intereses políticos y defendiendo intereses políticos en cuanto quieren gobernar la sociedad, ¿sí? Ah, que tú estás a favor o en contra es otra discusión. Que ellos tienen la capacidad para sistematizarlos es otra discusión. Pero que hay un ordenamiento de los territorios y eso es ejercicio de la política. Segundo aspecto, que hay unas causas políticas históricas de la guerra en Colombia. Dos grandes, la menciono. Tierra, democracia. Así, estamos que en eso todos estamos de acuerdo. Mientras tú no resuelvas el problema de la tierra, no vas a resolver el problema de los cultivos ilícitos, ¿sí? Y y por tanto vas a tener un caldo de cultivo para todo tipo de grupos. Mientras tú no resuelvas el problema de la verdad, de la democracia, de la participación, de la soberanía nacional, de las fuerzas militares, tú vas a tener razones diversas o estímulos hacia ciertas poblaciones para que acudan a la guerra o a las acciones armadas para tramitar sus intereses, ¿sí? Entonces, si tú no transformas esos grandes, a eso me refiero yo, que hay unas bases políticas del conflicto. Y esto lo voy a decir acá y es algo que tengo que explicar mucho mejor, pero no da el tiempo. Independientemente de sus actores, de la conciencia de los actores, ¿sí? Están cabalgando sobre unas realidades políticas que no resolvieron ni el acuerdo de paz del M-19, es más, seamos más duros, no resolvieron ni el Frente Nacional, ni la Constitución del 91, ni el acuerdo de paz de 2016.
independientemente si tenían la intención de hacerlo o no. ¿Sí? Y independientemente de por qué no se pudieron resolver. Y pongo dos ejemplos, ni el problema de la tierra, en esos tres grandes transformaciones en los últimos 70 años de Colombia, ni el problema de las fuerzas militares, ni el problema de la representación, ¿sí? Fueron resueltos en esos tres desarrollos, digamos, y los tres fueron acuerdos de paz. O sea, no como tal, bueno, dos sí, el tercero, la constitución estuvo más matizada, pero todos fueron lo que llamaría el presidente Petro grandes acuerdos nacionales. ¿Listo? Yo dejaría, a eso me refiero yo, y no habría contradicción en ese sentido entre intereses políticos e intereses económicos. El mercenarismo corresponde más a la fase general del denominado militarismo neoliberal, y las bases políticas es que yo tengo una tesis más, hay un profesor mexicano que trabaja con la profesora Ceseña en las guerras del siglo XXI, habla de crear dos, tres, muchas Colombias. Esa es la frase del hombre. Ese se llama su artículo. Y lo que intenta insinuar es cómo Colombia es una vieja nueva guerra. ¿Sí? O sea, cómo Colombia ha sido un laboratorio de funcionamiento de estas nuevas prácticas de las guerras contemporáneas, pero, y esa ya es mi posición personal, pero sin eliminar el remanente de las viejas guerras. Pareciera como hubiese un cóctel, ¿sí? O sea, acá teníamos un conflicto por la tierra bipartidista, que resolvimos una parte y dejamos un cuncho. Y metimos el conflicto ideológico de las guerrillas marxistas y la contrainsurgencia, y resolvimos una parte y dejamos otro cuncho revuelto con el cuncho del anterior conflicto. Y a ese cunche o a ese calentado que nos quedó, le entró el fenómeno de las drogas, le entró el fenómeno de la geopolítica global hoy con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y a eso le sacaron otro pedazo y ahora le entró otros componentes. Ese cóctel tiene cambios, pero tiene continuidad. Y está en el mismo vaso. Entonces los que manejan química saben que si ¿cómo es que se llama eso? Los recipientes no están esterilizados y tienen remanentes, se alteran los nuevos compuestos y pueden haber resultados literalmente explosivos. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo, un encabalgamiento de conflictos en un solo conflicto, que es el conflicto colombiano, que incluye desde que avanza el mercenarismo, que avanzan los elementos transfronterizos y transnacionales, pero que se mantiene al mismo tiempo elementos locales, territoriales, telúricos, que hay nuevos actores, viejos actores, ¿sí? Hay continuidades, cambios, y bueno, y sobre todo hay, pareciera como la condena de García Márquez, ¿no? En un eterno retorno. Ustedes como generación están llamados a romper esa tendencia colombiana de volver siempre al pasado y más bien acabar. ¿Y cómo se rompe con el pasado y se pasa al futuro en este país? Sencillo, jóvenes, sepultando la guerra. Y sepultando la guerra es sepultando las causas de la guerra. Yo dejo por allí. Gracias a todos y todas. Y los dejo seguir trabajando porque si no nos extendemos mucho. Listo. No, Pacho, tú ya eras nuestro cierre, literalmente. Bueno, váyanse a Ya almorzar. eras. Váyanse a almorzar y al que le van a dar le guardan. Entonces me buscan, guardan. ¿Listo? Bueno, Listo. muchísimas gracias. Pacho, agradecerte como siempre que nos puedas acompañar en estos espacios. Siempre es importante escucharte, reflexionar junto a ti a partir de también todos estos, tanto en términos académicos que nos recomiendas y demás, sino también a partir de la lectura que has construido frente al conflicto en el país. Entonces, pues nada, un abracito, que te vaya muy bien. Y compañeros y compañeras, me regalan 5 minuticos para poder cerrar. Entonces, chao, Pacho. Saludos, muchas gracias. Bueno, en disposición de otras oportunidades para trabajar estos más temas, tanto a nivel de virtual como a nivel presencial y donde ustedes consideren. ¿Listo? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Pacho. Usted en las regiones, pero muchas gracias. Chao, chao. Listo, compañeros y compañeras. Pues nada, ya cerramos. Ay, un segundo. La transmisión.
Sí, claro.